Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, estoy súper emocionado de hablar de algo que ha estado en boca de todos, y créanme, no me sorprende. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos de lleno en la confirmación de sentimientos de Halil Ibrahim Ceylan, el actor que nos robó el corazón en Tierra Amarga, por su coprotagonista, Esla Turkoglu. Y no solo eso, vamos a analizar una entrevista muy íntima que ha dado, y que ha encendido las redes sociales. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y por supuesto mucho chismecito del bueno. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan de nada de lo que está pasando en el mundo de las novelas turcas, porque aquí les tenemos todas las novedades, los chismes, los análisis más profundos y por supuesto muchas risas. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como les decía, el tema central de hoy es la confirmación de sentimientos de Halil Ibrahim Ceylan por Esla Turkoglu. Esto viene a raíz de una entrevista que concedió Halil recientemente, una entrevista que ha generado muchísima expectación y que, para ser honestos, nos dejó a todos con la boca abierta. En esta entrevista, Halil fue más allá de las típicas respuestas diplomáticas que suelen dar las estrellas. Se mostró vulnerable, honesto y, lo más importante, admitió abiertamente sus sentimientos por Esla. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Halil y Esla protagonizaron juntos la exitosa serie turca Emanet, también conocida como Legacy en algunos países. En la serie interpretaron a Yaman y Seher, una pareja que conquistó a los espectadores con su química innegable y su historia de amor llena de obstáculos. La conexión entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era palpable, y desde el principio, los fans no tardaron en especular sobre si esa chispa también existía en la vida real. Y vaya que las especulaciones tenían fundamento. La química entre Halil y Esla en Emanet era simplemente explosiva. Yaman y Seher, con sus miradas cómplices, sus roces casuales y sus diálogos llenos de tensión, se convirtieron rápidamente en una de las parejas favoritas de los fans de las novelas turcas. La serie se convirtió en un fenómeno, y gran parte de su éxito se debió a la conexión palpable entre sus dos protagonistas. Los seguidores se engancharon a la historia, pero también a la posibilidad de que esa magia que veían en la pantalla fuera real. Las redes sociales se inundaron de montajes, edits y teorías que analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada de Halil y Esla. La pregunta del millón era, ¿estarán juntos en la vida real? Bueno, pues parece que las especulaciones estaban en lo cierto. En la entrevista, Halil no solo habló sobre la serie, sino que también se sinceró sobre su relación con Esla. Expresó admiración por su talento, su profesionalismo y sobre todo, por su persona. Dijo cosas como, Esla es una mujer increíble con un corazón de oro. Es una persona muy especial para mí y añadió, compartimos momentos muy bonitos juntos, tanto en el set como fuera de él. La química que tenemos es innegable, y creo que eso se ve reflejado en la pantalla. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue cuando, sin decirlo directamente, dejó entrever que esos sentimientos iban más allá de la amistad. Utilizó frases como con Esla siento algo muy fuerte, una conexión que va más allá de lo profesional, o me siento muy afortunado de haberla conocido y de haber podido compartir este proyecto con ella. Y por supuesto, todo esto generó un revuelo enorme en las redes sociales. Profundicemos un poco más en las palabras de Halil. Noten cómo utiliza un lenguaje cuidadoso, evitando la confirmación explícita, pero dejando entrever sus sentimientos. Esla es una mujer increíble, una persona muy especial para mí. Son frases que denotan cariño y admiración, pero no necesariamente amor romántico. Sin embargo, el contexto, la forma en que lo dice y sobre todo, la expresión en su rostro, revelan mucho más. Compartimos momentos muy bonitos juntos, la química que tenemos es innegable. Aquí Halil reconoce la fuerte conexión que existía entre ellos, tanto en el trabajo como fuera de él. Y luego las frases que realmente encienden la chispa, con Esla siento algo muy fuerte, una conexión que va más allá de lo profesional. ¿Qué significa algo muy fuerte? ¿Qué tipo de conexión va más allá de lo profesional? Son preguntas que quedan en el aire, pero que alimentan la esperanza de los fans. Y finalmente me siento muy afortunado de haberla conocido y de haber podido compartir este proyecto con ella. Esta es una frase que denota gratitud y aprecio, pero también la importancia que Esla ha tenido en su vida.
Los fans, que ya venían esperando una confirmación desde hace mucho tiempo, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de especulaciones sobre el futuro de la pareja. Hubo quienes incluso comenzaron a crear montajes con fotos de ellos juntos, imaginando cómo sería su relación en la vida real. La verdad es que la emoción fue palpable. Los hashtags #alilsla, #yamanseer y #emanet se convirtieron en tendencia, y los comentarios de los fans reflejaban la alegría y la ilusión que sentían. Pero, ¿qué es lo que hace que esta confirmación sea tan especial? Bueno, en primer lugar, la autenticidad de Halil. No es común que los actores turcos hablen tan abiertamente sobre sus sentimientos personales. Por lo general, suelen ser más reservados, y prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, Halil, con su sinceridad, rompió esa barrera y nos regaló una mirada más cercana a su corazón. En un mundo donde la privacidad es un tesoro, y donde los famosos suelen cuidar mucho su imagen, la honestidad de Halil es refrescante y valiente. En segundo lugar, la química entre Halil y Esla es innegable. Es algo que se puede ver en la serie, en las entrevistas, en las redes sociales. En todas partes. La forma en que se miran, la forma en que se complementan, la forma en que se hacen reír. Todo eso demuestra que entre ellos hay algo especial, algo que va más allá de una simple relación laboral. La química no se puede forzar, y en el caso de Halil y Esla, era evidente desde el primer momento. Esa conexión, esa complicidad, fue la que cautivó a los espectadores y los hizo creer en la historia de Yaman y Seher. Y por último, la admiración mutua que se profesan. Tanto Halil como Esla han hablado públicamente sobre el trabajo del otro, elogiando sus talentos y reconociendo su profesionalismo. Eso demuestra que se respetan y se valoran mutuamente, lo cual es fundamental para que cualquier relación, ya sea de amistad o de amor, funcione. La admiración es el cimiento de cualquier relación sólida. Ver a Halil y Esla hablar también el uno del otro, resaltar sus cualidades y reconocer sus logros, es una señal clara de que se valoran y se respetan mutuamente. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Halil y Esla? Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí es cierto es que esta confirmación ha abierto las puertas a muchas posibilidades. Quizás en el futuro veamos a esta pareja consolidar su relación, ya sea en privado o incluso públicamente. O quizás simplemente decidan seguir siendo amigos y compañeros de trabajo, disfrutando de la conexión especial que tienen. El tiempo dirá. Lo importante es que ambos sean felices, y que puedan disfrutar de sus vidas personales y profesionales. La presión mediática es enorme y cualquier decisión que tomen debe ser respetada. Lo que sí es seguro es que de ahora en adelante los fans estarán muy pendientes de cada paso que den, de cada gesto, de cada palabra. Porque todos queremos saber cómo va a continuar esta historia de amor. Y por supuesto, nosotros también estaremos aquí para contarles todas las novedades, analizar cada detalle y, ¿por qué no?, soñar un poco con el final feliz. Pero analicemos un poco más la situación actual. ¿Qué implicaciones tiene esta confirmación en la carrera de ambos actores? ¿Cómo podría afectar su imagen pública? Para empezar, la popularidad de Halil y Esla ha alcanzado nuevas alturas. Su química en pantalla y la expectativa sobre su relación personal han generado un interés renovado en sus carreras. Ahora, cualquier proyecto en el que participen será analizado con lupa, y los fans estarán atentos a cada detalle que pueda revelar algo sobre su relación. En cuanto a su imagen pública, la sinceridad de Halil le ha ganado el cariño y el respeto de muchos. Se ha mostrado como una persona auténtica, y eso siempre es valorado por el público. Sin embargo, también es importante que mantengan cierta privacidad, para evitar la sobreexposición y proteger su relación. Esla, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal, pero la conexión con Halil la ha puesto en el centro de la atención. En el futuro es posible que veamos a Halil y Esla trabajando juntos en nuevos proyectos. La química que tienen es un activo muy valioso, y los productores y directores no dudarán en aprovecharla. Sin embargo, también es posible que decidan tomar caminos separados, para preservar su privacidad y evitar la sobreexposición. Lo importante es que tomen las decisiones que les hagan felices y que les permitan crecer profesionalmente. En definitiva, la confirmación de sentimientos de Halil İbrahim Ceylan por Esla Turkoglu es una noticia que ha alegrado a muchos, especialmente a los fans de Emanet.
La sinceridad de Alil, la química innegable entre ellos y la admiración mutua que se profesan hacen que esta historia sea especialmente emocionante. Esperamos con ansias ver qué depara el futuro para esta talentosa pareja. Es importante destacar que aunque los fans deseamos ver a Alil y Esla junto, debemos respetar su privacidad y su libertad para tomar sus propias decisiones. La presión mediática puede ser abrumadora, y es fundamental que tengan el espacio y el tiempo necesarios para vivir sus vidas como ellos deseen. Y ahora, vamos a un poco de contexto sobre la serie Emanet y la importancia de Yaman y Seher para los fans. La serie, que narra la historia de amor entre Yaman y Seher, cautivó a la audiencia turca e internacional con su trama emocionante, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La historia de Yaman, un hombre frío y distante, y Seher, una joven dulce y luchadora, que se ven obligados a cuidar de un niño huérfano, tocó el corazón de los espectadores. A medida que Yaman y Seher se acercaban, superando obstáculos y aprendiendo a confiar el uno en el otro, el amor florecía. La serie aborda temas como la familia, el amor, la pérdida, la superación y la lucha por la felicidad. Los personajes, con sus virtudes y defectos, conectaron con el público, que se identificó con sus alegrías, sus tristezas y sus conflictos. La relación entre Yaman y Seher, llena de tensión y romanticismo, se convirtió en el centro de la trama, y los fans esperaban ansiosamente cada episodio para ver cómo evolucionaba su historia de amor. La serie no solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que también conquistó a audiencias internacionales, que se enamoraron de la historia y de sus protagonistas. El éxito de Emanet se debe en gran medida a la química y al talento de Alil y Esla, que lograron transmitir la emoción y la pasión de sus personajes de una manera convincente y conmovedora. Además, no podemos olvidar la importancia de la representación en las novelas turcas. Emanet ha logrado mostrar una historia de amor que trasciende las barreras culturales y sociales, con personajes que se enfrentan a desafíos universales. La serie ha sido elogiada por su enfoque en la familia, el amor y la superación, y ha logrado conectar con una audiencia diversa y global. La historia de Yaman y Seher, con sus altibajos y sus momentos de felicidad, ha demostrado que el amor puede surgir en cualquier circunstancia y que la esperanza siempre está presente. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la entrevista, y que hayan disfrutado de la emoción de la noticia. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la confirmación de Alil? ¿Creen que tienen futuro como pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Yaman y Seher en Emanet? Me encantaría leer sus opiniones. Ya saben, sus comentarios son muy importantes para mí. Además, no duden en proponer temas para futuros vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y no olviden, activen la campanita. Chao, chao.